Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Binocular. Estamos muy contentos porque hemos recibido mucho feedback y pues de eso se trata, que estemos compartiendo entre nosotros y que nos comenten todo lo que sienten acerca de los temas, que nos den sugerencias, eso es buenísimo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que precisamente es lo que nos trajo aquí y lo que nos trae a cuestionarnos un montón de cosas acerca de la vida, y es el que somos animales sociales, es animal social. Y pues bueno, quiero que Pablo empiece. Vamos empezando contigo, Bessie. Oigan, les quiero decir, porque también alguien me preguntó, escuché que le dijiste Bessie. Ponemos en contexto antes de empezar. Dale. Yo conocí a Pablo, o nos conocimos más bien, porque estuvimos en un grupo de negocios, de empresarios de alto rendimiento. Y resulta y resalta que estaba mi oficina justo enfrente de su oficina, y pues era vecinos y vivíamos también muy cerca de la colonia. Y ya después yo me fui a rentar un espacio en la misma oficina de Pablo, y pues ahí seguimos siendo vecinitos. Y seguimos y seguirán, y por eso es Bessie, mi Bessie. Así es que si me escuchan decirle Bessie, pues ese. Pero bueno, entonces volvemos a animal social, y yo le quiero preguntar a Pablo, ¿por qué animal social? O sea, ¿qué fue lo que platicamos un poco en el episodio pasado de qué fue lo que nos trajo aquí, y fue un poco el tema de animal social, pero qué es lo que queremos o a qué queremos llegar con un animal? Híjole, creo que ¿con qué queremos llegar con animal social? Pues está interesante, pero creo que el tema lo empezamos a desmenuzar. Digo, yo también estoy muy contento de poder estar en el segundo episodio, pero en el primero, en el cual vamos a ya empezar con un tema, ¿no? Y pues está interesante. Ya les platicábamos como del por qué habíamos dicho animal social o por qué empezó ese como nuestro tema, y la intención es que lo desbaratemos ahorita y podamos deconstruir lo que creemos nosotros como conceptos y empezar a cuestionarnos. Justo cabe resaltar que no es como que entrenamos o platicamos antes de esto, porque la intención es que sea todo muy natural y empezar a revisar pues para dónde. Pero pues respondiendo un poco a tu pregunta, la realidad es que creo que el por qué estábamos entrando con esto es porque pues nos conocimos como dos personas que en algún punto coincidíamos en el que también somos animales, y en el que también somos animales no solo porque estemos en el reino animal, sino el qué significa todo esto, ¿no? Uh-huh. Y empezar por ahí tal vez un poco a revisarnos en el tema principal de lo que queríamos revisar acá, es cómo estamos nosotros interactuando en sociedad. Entonces, por eso, como nos concebimos como animales y estábamos viendo cómo interactuar en sociedad, entonces el primer tema va a ser animal social. Y bueno, viendo un poco en nuestras vidas y queriendo como ver sin tanta teoría y filosofar tanto, pero lo que es un animal social pues es esta parte de todos somos animales y nos diferenciamos de los animales en cuestión de la palabra, ¿no? Como decía Aristóteles. Pero cómo interactuamos con nosotros, entre nosotros, y qué es ser sociables para nosotros, o qué es ser animales para nosotros. Y básicamente, quitando la definición de animal social, la definición de Aristóteles o de diccionario, pues es el cómo nosotros, bueno, a mí en lo particular, como yo, humana, interactúo, o sea, que cómo me diferencio de los demás, o cómo interactúo emocional, física, intelectualmente con los demás, y cómo me desenvuelvo. Y pues bueno, ahorita vamos a profundizar un poco más en eso, pero viendo lo de la sociedad, ¿no? De que si somos sociables o no, o sociales o no, y si realmente necesitamos eso. Sí, yo creo que podríamos empezar tal vez con pregunta base de ¿por qué animal o por qué te consideras un animal? Pues porque, o sea, ¿qué es lo que te haría hacerlo? Pues? Digo, es normal, o sea, como que lo tenemos implícito, ¿no? De que pues, todos somos animales, tanto los salvajes como los humanos. Somos animales, como que está ahí. Sí, o sea, como que estamos en el reino animal, ¿no? Exacto, y es algo pues que viene desde la evolución, ¿no? De cómo hemos ido evolucionando. Se puede creer en lo que sea, pero
cómo hemos ido evolucionando por los años y los siglos y de los siglos. Y por eso yo creo que es algo que, o sea, así es, ¿no? O sea, somos animales porque así es. Porque sí, así yo veo un poco también como el tema del qué es lo que me hace considerarme como un animal. Creo que al final de cuentas, la vez pasada platicaba un poquito del tema de pues, ser mamíferos, ¿no? Al final de cuentas, la palabra y todo esto, pero creo que el conectarlo un poquito con el tema de animal social es cómo nos estamos emprendiendo a compartir y compaginar con más animales de la misma o de diferente especie, pero que realmente creo que sí enfoca mucho mi sentir o mi concepto en un tema de animales mamíferos, porque creo que justo los animales mamíferos tienen como esta necesidad de pertenencia o de empatar o de estar con más de su misma especie alrededor. Uh-huh. Y creo que hay un tema también bien interesante del por qué es una necesidad para nosotros el estar en sociedad, si es que consideras que es una necesidad. Yo creo que sí, pero no sé, ¿tú qué opinas? Fíjate que yo considero que sí, obviamente necesitamos estar en sociedad sí o sí para muchas cosas, o sea, si no, basta para trabajar, para relacionarnos, o sea, en pareja, para 1000 cosas, pues sí necesitamos estar en sociedad. Pero yo me consideraba es que tengo 2 sets. ¿Un animal no tan social? Una no tan social y una muy social. La muy social fue hace unos poquitos años, hace unos 3-4 años atrás, que sí yo me consideraba muy social. Nunca he tenido problema con interactuar con la gente, con hablar en público, con hablar a la cámara, con hablar al micrófono, o sea, nunca he tenido problema de nada de eso y según yo me desenvuelvo más o menos bien, pero me gusta mucho, me siento extrovertida en ese aspecto. Okay. Y siento que si yo no estoy si no estoy con un grupo o algo, bueno, en aquel entonces sí me hacía falta, o sea, sí necesitaba como que convivir con gente. Después tuve un episodio, una crisis de salud, de bulimia, y que cayó justo en la pandemia, que a mí me vino de pelos, la verdad, que me hizo encerrarme en mí. Okay. Y cambió la perspectiva de muchas cosas. Okay. O sea, obvio, sigo necesitando estar en sociedad, pero me encanta también estar sola. Okay. Y disfruto mucho mi soledad, disfruto mucho estar en mi casa, como no tienen idea. O sea, a partir de ese episodio de bulimia y pandemia, y la rehabilitación que fue toda la pandemia, el conectar conmigo, o sea, fue otra cosa. A mí me encantó, me vino bastante bien. Y ahora, ya después de la pandemia, y me acaba de caer el 20 hace 2 semanas, okay. O sea, hace poquitito, que dije, claro que necesito estar en sociedad. Sí extraño estar en sociedad y ya he estado saliendo mucho y lo disfruto mucho, pero ya no me siento tan sociable. Ya prefiero. O sea, como que llegaste a tu cueva, te hiciste muy cómoda en la cueva y ahorita regresar a la sociedad no es tan tu hit ya. No es tanto, ajá. Sí me gusta, me sigue gustando y sí lo necesito, pero me gusta más estar en mi cuevita. Oye, ahorita que justo dijiste sí lo necesito, ¿por qué un animal necesitaría estar en sociedad? Y no, pues para muchas cosas. Yo creo que, o sea, me imagino un ermitaño que no tiene relación con absolutamente nadie. Para empezar, física y mentalmente él debe de ser una persona muy fuerte para no volverse loco. Okay. Porque sí siento, o sea, y en la pandemia lo vimos, que aunque a mí me vino bien, mucha gente sí, o sea, sí fue como, es que necesito salir. Fue como, creo que sí, para evolucionar, para trabajar, para todo, necesitamos de algo, por lo menos de una persona. Yo sí siento que para poder interactuar en cualquier ámbito de la vida, sí necesitamos por lo menos de una persona más. Okay. Yo creo que de repente también como, es justo, me llamó mucho la atención como lo expresaste, como de la necesidad de estar en sociedad. Yo creo que de repente cuando estamos hablando, yo me identifico de mí, o sea, yo también me considero un ser humano bastante social. Uh-huh. O sea, creo que disfruto mucho del tema de conexión social y todo el tema con cualquier tipo de persona. Siempre he dicho como que mi único requisito es que seas auténtico, ¿no? Sí. Si no eres auténtico, si no eres auténtica, la realidad es que pues ahí no voy a armar mucho. Pero sí, me da igual
que seas similar o muy diferente a mí y voy a disfrutar muchísimo pues que estés conociendo al otro ser humano. Pero justo regresando al tema de por qué estar en sociedad, para mí, por ejemplo, aunque disfruto mi soledad, la realidad es que el conectar, siento que hasta físicamente me activa cosas diferentes. El estar con amigos, el estar con pareja, el estar con quien sea, como que me activa cosas diferentes y de seguro, ya no sé si ubicas esto de que pues cuando abrazas a alguien, químicamente cambias también, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que este tipo de cosas son como de las principales y me iba un poquito como al tema pues animal, que pues creo que de ahí nace también un poquito como la necesidad de pues tener esta generación de secreciones químicas en el cuerpo que te hacen querer llegar ahí. Pueden ser sexuales, claro. No me refería tanto como solo a las sexuales, pero pues justo ese tipo de reacciones que físicamente tenemos adentro, como para que entonces queramos regresar y tener un poquito más de eso. Sí, mentales, emocionales. De todo, o sea, porque pues igual, o sea, como de inicio, la necesidad de un bebé de estar cerca de mamá, de una mamá de estar cerca del bebé. Entonces creo que va como, o sea, como salir también un poquito de... que se forma, ¿no? Desde ahí, desde el nacimiento. Sí. De hecho, desde la gestación. Desde el vientre, ajá. Sí. Entonces creo que ahí como hay un tema bien interesante de cómo empezamos a tener conexiones con más animales o con más humanos, pues. O sea, porque esto es para nosotros, pero en general, por ejemplo, un perrito, una perrita que acaba de dar a luz, pues sus hijos también están como buscándola para... Pero justo ahí está la diferencia, ¿no? Porque a lo mejor un animal, un perrito, pues sí va a necesitar de su amo, pero a lo mejor no de estar tanto en sociedad, sino que nomás con mi amo o mi ama y que me den de comer y punto, ¿no? ¿Y crees que eso es natural? O sea, porque ese concepto yo me lo imagino, sí, claro, pues con un chihuahua que nunca sale de la casa porque pues está ahí, solo está con su señora que la trae en la bolsita. Pero pues en general, como para ahí estamos como yendo naturalmente como animales. ¿O eso es algo que transformamos nosotros para que se adaptaran las mascotas? Bueno, no. Yo creo que sí. O sea, sí es natural de un animal estar en manada. Claro. Pero como que no lo veo... ¿Cómo lo explico? O sea, sí tiene que estar con su manada y de hecho tienen un líder... sobreviven, ¿no? Tienen que comer, o sea, muchas cosas, pero creo que sí fue más nosotros cómo cambiamos todo. Okay. Cambiamos la naturaleza, de hecho nuestra propia naturaleza también la hemos modificado. Okay. A nuestra conveniencia. ¿A nuestra conveniencia o no? O sea, porque de repente justo en tema de interacciones sociales o de interacciones de pareja, por ejemplo, pues al final de cuentas somos animales. El tema que, desde mi perspectiva, que va a ser un tema interesante también que toquemos en un siguiente tema, en un siguiente episodio, pues va a ser el tema de pareja. Al final de cuentas, si yo estoy con mi novia y de repente quiero crear una familia, ahorita tengo muchos conceptos y muchos pues temas morales o temas de pues ciertas creencias o mías o que ya traigo súper arraigadas porque es lo que vi en casa, que al final de cuentas no sé qué tan natural realmente esté siendo eso, ¿no? Sí. O hemos ido evolucionando para crear con eso. Creo que está bien interesante porque no sé si es más la línea que ya seguía como para que entonces sepa que mi siguiente paso es que mi novia sea mi esposa o realmente pues yo podría tener más parejas, ¿no? Que ese va a ser un tema bien interesante cuando lleguemos ahí. Hay que hablar ahí. del poliamor, sí. Sí. Pero bueno, o sea, regresando un poco al tema de animal social, creo que... O sea, como animales, yendo a un tema de interacción, para mí Pablo es indispensable. Sí estar en sociedad, sí estar en conexión y creo que me voy mucho al tema emocional porque creo que el tener relaciones íntimas, relaciones como de una conexión más sólida con otro ser humano, me genera a mí cierta pues ilusión, estabilidad, sentirme amado, sentirme más cosas que justo creo que es como un poco el vínculo del por qué buscamos estar en sociedad, más el tema como emocional que nos jala hacia una necesidad ya ahorita específicamente ni siquiera es como tan de supervivencia como lo era antes tal vez de que pues estás en manada porque entonces si no pues llega un animal más grande y pues te devora, ¿no? Sí. Y ahorita creo que como que el tema va un poquito más
por un, pues no quisiera llamarlo enganche emocional, pero sí como una sensación o necesidad de recrear eso que siento bonito al momento de estar con mi novia, al momento de estar con mis amigos, al momento de estar con mis papás, y como que hay algo adentro que se mueve, que quiero replicarlo y quiero volver a hacerlo. ¿Qué tan instintivo pudiera ser eso como animal? O realmente ya estamos como empezando a administrar de una forma pues diferente nuestras emociones para poder replicarlas y entonces pues estar en sociedad, porque un ser humano en general pudiera ya estar completamente solo, pues digo desde antes, ¿no? Pero pues completamente solo. ¿Y cuál sería la diferencia de ese ser humano, sano o no mentalmente, que estuviera solo, a alguien que sí está en sociedad? Yo creo que tiene mucho que ver, sí, las emociones, pero también la mente. El cómo todos estos patrones que... Es que me pongo a ver, por ejemplo, en el hombre de... Las cavernas. Las cavernas de siglos atrás. A nosotros, o sea, todo lo que se nos ha impuesto de reglas para la sociedad, de moralmente, o sea, de muchísimas cosas desde la escuela, desde en todos los aspectos, sobre todo también religiosos y demás, que, o sea, comparándonos con el de las cavernas, pues obviamente no teníamos tanta cosa en la cabeza. O sea, ahorita ya hay mucha información, y algo que te quería decir hablando de conexiones y que tiene que ver con esto que estoy diciendo es las redes sociales. Okay. Estar en sociedad también es estar conectado en las redes sociales, o necesariamente tiene que ser en persona. Y pues precisamente por cómo ven, como te dije que iba a ser intenso. Precisamente como venimos de las cavernas, de esta evolución de que pues antes, ¿qué esperanzas? Nada, o sea, no había nada obvio de tecnología y eso, pero cómo hemos ido evolucionando poco a poco, y gracias a esa evolución que se han estado incorporando tecnologías, también implica un cambio en nosotros en eso, por las redes sociales, por ejemplo, regreso, ¿no? O sea, ¿qué tan sociales somos? O sea, con las redes sociales soy social porque tengo un chorro de seguidores y con todos interactúo y me la paso publicando y todo, y soy muy social, pero a lo mejor estoy sola en mi casa y no tengo más que 2 amigas, o no sé, en mi caso, por ejemplo, tengo muy pocas amigas, muy pocas amistades, muy pocas, pero mis dos mejores amigas no viven aquí. Una vive en Alemania y la otra vive en Ciudad de México. Con la que más me veo, obvio, es con la que vive en Ciudad de México, pero aún así podemos meses o incluso años sin vernos. Si nos escribimos o nos vemos por Zoom, pero casi no. Entonces, pues yo estoy en mi casita, pero estoy en las redes sociales a todo lo que da. Entonces, ¿qué tan social me hace eso o no? Ahora, es interesante porque yo en lo primerito que pensé cuando me empezaste a decir eso, dije, a ver, mi abuelo no tiene redes sociales. Exacto. Entonces, o sea, y él creo que sí está en sociedad, o sea, porque tiene interacciones, pero ¿qué ocurre con la parte opuesta? O sea, alguien que realmente no sale, no interactúa físicamente con el mundo, ahorita con este tema del metaverso que pues aún es muy nuevo, digamos. Pues qué tanto va a ser la interacción así, que yo creo que sí cuenta el que pues al final de cuentas tengas una conexión con un ser humano que está diferente. Y justo pongo el tema del metaverso porque, y saber, o sea, este humano que tienes enfrente ni siquiera sabes cómo huele, si el avatar que tienes enfrente realmente se parece físicamente a él o a ella, o si empata lo que biológicamente tiene hacia lo que quiere o como se está proyectando en este momento. Entonces creo que entran un chingo de cosas más hacia un tema bastante interesante, pero pues mi tema es pues sí, o sea, pues al final de cuentas estás teniendo una conexión con otro animal o con otro humano que al final de cuentas están generando un tipo de sociedad. Pero puedes tener una conexión contigo misma o contigo mismo, con la naturaleza, con el universo, con alguien mayor, no sé, Dios o Buda o con quien quieran. Puedes tener esa conexión y a lo mejor tu mente muy sana, como muy centrada en ti o centrado en ti, y no necesariamente tener esa conexión física. Ok, pero ahí creo que entraría un tema bien interesante, porque ahí creo que mi pregunta sería
Entonces, ¿qué es una sociedad? Exacto. Bueno, la sociedad es todos los seres humanos, ¿no? O sea, los grupos de seres humanos que interactúan entre ellos, supongo. Sí, exacto. Estar en sociedad, pues es eso, es los vecinos, los del trabajo, mis amigos, la familia. Es un círculo de varios humanos. Pues sí, como conjuntos, como grupos de seres humanos interactuando, supongo. Y la sociedad en general, pues somos todo el mundo, todos los habitantes del mundo. Entonces creo que en eso, o sea, como justo con esa definición, yo empato un poco con esa, y al final creo que entonces sería como, pues si yo tengo una muy buena relación conmigo, con mi conexión espiritual, o con mi conexión con lo que crea en algo mayor, tal vez, un Dios, un algo, pues significaría que eso no es una relación social, porque no tienes otro humano con quien estés. Una relación conmigo mismo. Exacto, qué chingón, Dios, o sea, y qué chingón que estés como sana en eso y todo, ¿no? Sí. Pero creo que sí, esa parte como que tal vez desde mi perspectiva no entraría dentro de estar en sociedad, sí. O sea, pero sí con otro ser humano que esté ahí, que creo que un tema bien interesante acá sería, hace poquito platicaba con unos amigos y decían, sí, claro, oye, pero pues es que de repente a mí se me hace divertido platicar con ChatGPT. Y ahí estás teniendo una conexión con alguien, con una máquina. Algo al final de cuentas, ¿no? Es como el metaverso que decías, ¿no? Exacto, porque pues es un algoritmo. Entonces al final de cuentas ahí, si sí llegas a tener una conexión, y justo ahí creo que retomando un poquito el tema que mencionaba antes, de la conexión de las emociones y el por qué tal vez tengo reacciones químicas que me hacen querer volver o que me hacen querer mantenerme en sociedad o sentirme protegido o lo que sea, ¿qué ocurriría si de repente un ser digital que está configurado para decirme a mí o generar un vínculo conmigo, o más bien que yo cree que estoy generando un vínculo con otro humano, sucede? Sí. Eso está interesante porque entonces ahí entraría ya en la discusión el mismo concepto que acabamos de poner de sociedad. Porque no tendría que ser un ser humano diferente. Pues no. Podría ser una relación. Las redes sociales es como el WhatsApp, ¿no? O sea, estoy hablando con alguien que supongo eres tú. No, sí, pero en el tema de, por ejemplo, de un ChatGPT o una inteligencia artificial que está ahí, igual y de repente empieza a cotorrear con 3 inteligencias artificiales diferentes, sí. Y tienes una relación con eso. ¿Sería eso una sociedad? Yo creo, qué difícil pregunta. Yo creo que sí, una interacción en sociedad tecnológica digital. Yo creo que si no hay un humano detrás, no. ¿Está difícil? Yo creo que no, porque ahí para mí sería como un poco el tema de pues no hay emociones, mentirme. Justo para mí por eso las emociones son tan importantes, porque si no sería, a ver, puede estar súper configurado para que las palabras que me diga, el tono en la que me las diga y todo, generen un vínculo emocional con la persona que está del otro lado, la persona, ¿no? Sí, pero no se va a enamorar de ti, ni tú de él, o vas a decir, ay, qué cool eres, me caes re bien, un tequila. O yo sí de ella, igual está configurada como la mujer ideal para mí y leyó todo lo que para mí debería de ser una mujer ideal. Igual y empiezo a tener una súper conexión, igual y yo sí me enamoro, yo tengo estas reacciones, pero... Pero estás enamorado de una máquina. De un código. Dices, a ver, o sea, pues para mí ahí ya no es sociedad. Y se me hace creepy llegar a ese tema. Es que cabrón que entonces vas a tener una persona... Bueno, o un código súper perfecto para todos tus empates. Es que qué increíble la tecnología. Y generar una relación así. Sí, claro. Pero bueno, sí, claro. No desviarnos tanto. Sí, claro. Creo que aquí, precisamente como habíamos dicho al principio, ¿no? La diferencia aquí es no solo en la razón, sino en la interacción física, mental y emocional. Okay. Creo que ahí está la diferencia de todo lo que hemos hablado entre los animales mamíferos, como animales que somos, a sociedad digital, claro. A la física, ¿no? O sea, creo que ahí está la diferencia en la parte, en ese estrés física, mental, emocional. Aquí, retomando un poco, como para que sepan, estamos dentro de un espacio donde también tenemos una invitada aquí en la casa, que es Lika, mi perrita, entonces de repente puede interactuar un poco con nosotros. Estamos viendo de qué forma no interactúa tanto, pero aquí está también. Entonces por eso la escucharon. Pero sí, o sea, retomando... Claro. Pero retomando un poco, o sea, creo que al final de cuentas,
en algo en lo que no coincido con lo que dices es en el tema físico. Okay. Porque ¿qué ocurre con tu relación con tus amigas, por ejemplo? Las que están lejos. O sea, eso creo que sí es una relación social, pero pues digital, no hay un tema físico. O sea, es virtual porque pues nos vemos por Zoom. Cuando no estamos físicamente, obviamente, pero sí está la emoción, o sea, sí me da mucho gusto verlas y platicamos y sí, claro, o sea, yo creo que también, o sea, y para mí sí un tema importantísimo es el contacto físico, o sea, quienes me conocen saben que yo soy muy de estar abrazando al mundo. Yo también. Y pues sí, o sea, al final pues para mí es importante, pero ¿qué ocurre entonces con las relaciones que empiezas a crear así? Claro, ¿no? En que no ves. Se hace más frío, creo, ¿no? Podría ser. Y más distante, porque si nos damos cuenta, o sea, entre nosotras que tratamos de estar en contacto, por lo menos por chat, que pues sí, cada vez es más difícil, y más con Luz que está en Alemania, porque pues la diferencia de horario pues es mucha, entonces se va distanciando y pues ya es algo ya nada más de chat. Claro. Y aunque me emociona leer un mensaje de mis amigas y lo veo y digo, qué linda me escribió, no es igual. Pero sí, o sea, porque a mí, por ejemplo, cuando me ocurre igual con amigos que están lejos o familia que está lejos, bueno, pues cabe destacar que yo soy de Chiapas. Mi familia está lejos. Y siempre menciono que me considero un ser humano muy social, pero muy de familia también. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones cuando estoy teniendo una plática o mensajeándome con mis papás, con mi hermano, con alguna tía, con alguna prima, con algún primo o algo? O sea, sí está bien, pero pues sí nace en mí como esto de, quisiera tal vez pronto planear, pues sí, vernos físicamente, sí, ¿no? Entonces, justo eso que dices con tus amigas, digo, o sea, qué padre, pero en mi caso, para mí sí es como un sí, pero pues hay que vernos. No, hay un amigo que está viviendo fuera del país ahorita, que es de mis amigos más cercanos, y justo viene en estos próximos días, y es como, está padre que sí estamos en contacto, que de repente, oye, fíjate, me acordé de ti por esto, y la imagen, y lo que quieras, pero, pues lo que busco de repente es, claro, vas a venir, pues sí, pero nos vamos a ver, pero entonces vienes para acá, pero entonces, porque pues sí, para mí es importante el tener el cotorreo así físico, sí, ¿no? Sí. Y me queda claro cuando te digo que estuve muy en mi cuevita rehabilitándome de bulimia, porque por un lado yo quería decirle al mundo, decirle a mis amigos, decirle a mi familia, ay, me siento así, estoy así, asado. Por otro lado no podía por la vergüenza y muchas cosas, pero que te digo que me cayó hace 2 semanas el 20 de que dije, claro que necesitaba y necesito del contacto, de abrazar, de si yo hubiera hecho, por lo menos con Fede, mi novio, ¿no? De haberle dicho, porque ni a él le dije, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera sido mi proceso de rehabilitación diferente, con el apoyo de la gente que me quiere y que yo amo, obviamente, que por ese contacto, ¿no? Por esa parte emocional, sí, claro, yo solita en mi cuevita. No sé, siento que me acaban de caer 20,000. Pudiéramos entonces poner como una de las primeras conclusiones que realmente uno de los ingredientes principales por los cuales somos animales sociales es porque somos animales emocionales. Sí, 100%. Ok. Creo que, o sea, sí, la diferencia es la emoción. Sí, porque mencionabas algo interesante de inicio, que es la diferencia de que tenemos los humanos de los animales, es el habla. Sí, la razón, el habla. Ajá, o sea, y quiero hablar o mencionar lo del habla, porque ¿qué ocurre con alguien pequeño que pues tal vez no tiene voz o no tiene oídos? O sea, no oye o no habla, pues. ¿Cómo interactúa? Alguien pequeño, ajá. Es alguien que está en sociedad y conecta. Sí. Entonces, no sé qué tan relevante sería eso, sí, porque pues no sé si conoces a alguien que pues no hable o no escuche y cómo es tu conexión ahí. Creo que sí hay maneras de comunicarse con una persona sordomuda, por ejemplo. Creo que sí hay una manera de comunicarse con señas o muchas cosas, pero la interacción puede ser igual o incluso hasta mejor físicamente, emocionalmente que con una normal que no tiene ese problema, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que eso no es una limitante, o sea, entendiendo tu punto, creo que no es una limitante, sino más bien la diferencia y el punto es el sentimiento. Ok, está interesante. La emoción.
Interesante, interesante. Porque justo ahí, igual y regresaría un poco al tema de el ChatGPT o la inteligencia artificial, que al final de cuentas puedes tener ya una interacción mucho más cercana a lo que sería estar hablando con alguien, algún otro humano. Acá, o sea, se me hace muy padre poder tener como la idea o el concepto de cómo realmente sí estamos interactuando como personas por un tema emocional. Y en estos casos específicos pudiera existir del otro lado un código perfecto, que entonces valdría la pena que tuviéramos siempre nuestro código perfecto ahí, que dijéramos, va, o sea, mi mejor amigo debe existir como un mejor amigo virtual, porque sabe perfecto cómo va a llegar conmigo, sabe perfecto cómo entonces va a regular mi emocionalidad. Creo que ahí se hace un tema interesante. A René, la diseñadora de nuestra identidad, me hiciste recordar a eso precisamente, cómo nos leyó. Ok, claro. Cómo nos entendió tan perfecto que a lo mejor no cruzó tanta palabra. Puede ser que porque nos conoce, ¿no? Pero fue una lectura perfecta de lo que queríamos, que lo plasmó en una imagen, en un diseño, o en dos, con las mascotas, que revisen las redes sociales porque tenemos mascotas. Ya, hoy las pusimos. Pero es una mascota, por ejemplo, volviendo a lo digital o a lo que no es una persona física. Cómo identificarse con avatars o cómo identificarse con ciertas cosas que te sientes de verdad, es que soy yo, o sea, yo soy el conejo y soy el vino de nuestras mascotas, o sea, soy Fisgar y soy Vinolio 100%. Sí, claro. Me identifiqué con un diseño, con un dibujo, y me emocionó un dibujo. Pero ahí creo que está interesante porque al final de cuentas ahí creo que entra un poco al tema de realmente te estás, y creo que tal vez la respuesta de lo digital, realmente te estás conectando emocionalmente con el dibujo, sí, no, o el reflejo de lo que eso más bien, el reflejo de lo que encontraste de ti en eso. Ay, qué interesante. Te hace generar una emoción diferente. Pues es lo mismo en el chat GPT. Claro, o sea, está muy cagado. Estás espejeando. Sí, o sea, pero entonces, qué interesante o qué padre que al final de cuentas, o sea, yéndonos un poco a un tema un poco más deep en cuanto a, pues somos animales sociales o somos animales que en un tema un poco más elevado o fumado, somos animales que entonces reflejamos afuera la sociedad con la cual queremos persistir ahorita por un motivo en específico. Es que ese sería otro tema. Estaría muy bien y díganos qué opinan. Esta parte de como la Matrix, ¿no? De cómo todo lo que existe afuera es algo creado por mí, por mis creencias, por lo que sea, o no existe realmente. Es algo parecido. O sea, está muy interesante, pero bueno, vamos a empezar como a hacer la lista ahí también de los temas. Si tienen alguno que les gustaría, pues ahí nos comentan también. Pero bueno, regresamos un poquito. Entonces, o sea, con esta misma línea de animal social, entonces, ¿cómo podrías identificar a alguien que es un animal que pues, está en sociedad, pero se está resistiendo a estar en sociedad? ¿Cómo lo identifico? Sí, o sea, más bien lo pregunto por el tema que tú decías, pues al final de cuentas ahorita que regresé, pues me di cuenta de que pues tal vez en algún punto lo que estaba yo haciendo era como pues, resistiéndome de estar en sociedad. Pues. Sí, pero creo que pueden haber 1000 porqués de eso, ¿no? O sea, el mío era un tema psicológico mental, una enfermedad psicológica que me tenía así y que por vergüenza y miedo, pues, o sea, imposible asomarme a la ventana, o sea, era así como me van a ver, van a saber mi problema, van a saber cómo estoy, van a ver que engordé, porque engordé mucho en el proceso de rehabilitación y que ese fue otro tema, entonces todo esto era así como, no, que no me vean, que no sepan de mí, que no sepa nadie, y pues el único que veía era mi novio y era así como que, me estás viendo engordar. Fue todo un tema, pero puede haber muchas otras cosas, del por qué una persona se aísle o no le gusta estar. Pero a mí se me hace bien interesante, sociedad. O sea, como la parte que dices, independientemente como del punto específico,
cuando mencionas, porque es que a mí me daba miedo. Entonces, creo que al final de cuentas, como qué tan, o sea, qué tan motor para no estar en sociedad podría ser el miedo. O sea, el tema al que quería llegar, por ejemplo, es un tema de bullying, que en tema de sociedad hay ciertas cosas que pues nos limitan o nos hacen querer alejarnos de estar en sociedad. Así o es. Estar en convivencia. Así es. Y un poco era eso también el problema de la bulimia, ¿no? Que era este miedo a engordar y este miedo a enfermarme también con la ortorexia, de que venía de muchos comentarios de personas conocidas acerca de la gordofobia, acerca de una persona gorda. Entonces era como un tema muy fuerte para mí y era así como no. Y más por ser health coach, que también ese era otro, ¿no? Era como una culpa que yo traía de que soy health coach, estoy gorda, estoy mal, o sea, era todo un rollo. Creo que aquí tanto problemas mentales como de bullying, como de lo que sea, el problema que sea, se rige mucho por sí, el miedo, la culpa, la vergüenza, todas estas emociones, pero creo que aquí, y es en donde yo me di cuenta también de que pues necesito ayuda, necesito de alguien para empezar, para yo salir de esto que me está causando tanto problema. Busco ayuda. Y la otra es darme cuenta que sí necesitaba a mi familia, sobre todo a mis amigos, necesitaba decirles, y ese apapacho y ese aquí estoy, ese apoyo, sí se necesita. Entonces yo creo que, y sí se nota, creo, que se nota cuando una persona está en su cueva. Okay. Que sobre todo si es una persona que era como yo, muy extrovertida y que voy aquí y allá y no sé qué, y bla bla, y de repente ¡fum! Se nota. Entonces, pues bueno, es nada más como que caer en cuenta de las cosas, analizarnos un poco, pedir ayuda y pues salir. Claro, porque está interesante como, o sea, la perspectiva al final de cuentas de somos seres que, por lo que creo que estamos empatando, como somos animales que por naturaleza somos sociales, pero de repente hay ciertos como gatillazos que nos hacen sentir miedo hacia estar en sociedad, que tal vez no es como lo más normal, ¿no? O sea, como... Y las redes sociales tienen mucho también que ver, porque te conectan pero te desconectan, o sea, te desconectan de estar en físico contigo, o sea, ¿qué pasa en una reunión? Todos están así. Y rara vez interactúas o platicas o algo o dices una que otra palabra, pero todo el tiempo estás en el celular, todo el tiempo. Entonces te conecta pero te desconecta, ¿no? Que está interesante también. O sea, porque justo una de las partes que decíamos es que las redes sociales entonces son parte de nuestra nueva evolución, de nuestra nueva como sociedad. Nuestra nueva sociedad. Pero qué interesante que la raíz de lo que estábamos encontrando es que es un tema emocional, que en muchas de las ocasiones el gatillo del tema emocional pues es también como un tema físico, ¿no? Como lo decíamos. Y en el tema de redes sociales, que justo hasta el nombre es redes sociales, pues tienes interacciones que no necesariamente te conectan con alguien, sino con la versión de lo que tú quieres que vean de ti y lo que ellos quieren que veas de ellos. Entonces, ¿qué tan auténtica es esa conexión? Que justo es una de las partes que pues, buscábamos en sociedad, ¿no? O sea, o por lo cual estábamos yendo. Está interesante también, igual de redes sociales, en algún punto habría que meter ese tema. Sí. Hay que ir anotando, oigan. Oigan, pues queremos que ustedes nos platiquen y nos digan qué es lo que opinan de todo esto, cómo se consideran ustedes, si se consideran animales sociales, animales en sociedad, que nos platiquen alguna anécdota, algo parecido, así como nuestras experiencias que hemos expuesto nosotros ahorita, pero que nos digan qué es lo que opinan, o sea, cómo se les hace este tema de indagar, investigar, ir más adentro de lo que es ser un animal en sociedad. Sí, está padre, o sea, y al final cuentas, pues, o sea, que lo pongan de la forma en la que se les antoje, como proponer algún tema o ver de qué forma o qué opinaron de alguna de las partes de lo que dijimos, como para empezar a nutrir un poquito también, un poquito más la plática de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque parte de lo que platicamos acá es como cuáles podrían ser como las preguntas importantes para poder llegar a una conclusión del tema, ¿no? Porque si no nos seguimos horas y horas y horas, pero al final de cuentas, como poder revisar esto, estaría muy padre que si a alguien le interesa algo específico de este tema,
pues igual pues, hacer un comentario para pues ir retomando ciertas cosas de lo que hemos también como revisado ahorita, ¿no? Que pues bueno, o sea, pues una de las conclusiones habíamos dicho que es que somos animales emocionales, que por eso también queremos estar en sociedad, que creo que es una de las interesantes. Otro de los ingredientes que habíamos puesto es que el tema físico es importante, que justo ahí habría un tema interesante de platicar del tema de redes sociales. Entonces creo que son como de las principales. ¿Cuáles otras ves tú? No, básicamente es eso. Que la gran diferencia que vimos fue la parte emocional y la parte de la física, de sentir a la persona y hasta de oler, ¿no? Como dices, o sea, sí, cómo hueles, cómo te veo, cómo te ves, cómo te siento, cómo te escucho, física a virtualmente. Entonces, sí creo que es esa la conclusión. Okay. Sí, pues está bastante interesante, o sea, como en general, pues yo pues sí me conozco, o sea, sí me percibo como un animal social. Creo que uno de mis gatillos principales sí es el tema emocional, al 100%. Y me he percibido en muchas ocasiones como que de repente, o sea, como disfruto mi soledad, pero estando en soledad, si traigo algún tema que quiero resolver en mi día a día, sí busco estar en sociedad, sí busco, pues tal vez pudiera ser un poco como experimentarme en revisar cómo están mis espejos externos para poder revisar qué es lo que realmente estoy haciendo yo, ¿no? Ok, o sea, tú para poder tomar decisiones de cualquier tema, sobre todo personales, ¿sientes que necesitas más de estar en sociedad que internamente? Buen punto. Yo creo que es como un tema de compartirlo, pero sí, o sea, para mí el poder revisarlo, o sea, justo creo que para el poder crecer como persona, el que exista alguien externo que pueda percibirte a ti en ciertas acciones, en cómo estás tomando tus decisiones, identificar tal vez más sencillo las creencias que está viendo para que después puedas tú revisarlas, creo que para mí sí es bien importante para que mi segundo paso sea entonces hacer la chamba interna de eso, okay, o hacer un mix. Pero para mí sí es importante que esté un elemento externo, independientemente que sea pues un amigo, una amiga, un terapeuta, pero creo que esa parte de interacción social o un punto de vista externo sí me lleva a mí a poder revisar que pues igual y el punto en el que yo estaba parado pues tiene más aristas de las que yo creía, ¿no? Ok, es interesante ver varios puntos de vista, yo soy al revés. Pero cuéntenos ustedes cómo reaccionarían a eso, cuéntenos todo lo que han visto de lo que opinan de todo lo que hemos estado hablando y pues ya nada más vernos en el siguiente episodio para que sigamos con más temas. Coméntenos qué temas les interesaría que tocáramos y pues nada, agradecerles. Vayan a las redes sociales porque acabamos de compartir a nuestras mascotas, a Físgaro y a Vinolio, que pues bueno, ahí se van a dar cuenta de que somos nosotros. Sí, tiene mucho que ver con todo esto. Y que se identifiquen obviamente ustedes también con nosotros y con nuestras mascotas y pues nada. Sí, gracias. Pues muchas gracias por pues escucharnos, por vernos, quienes nos vean o quienes nos escuchen. Y pues seguiremos acá con más temas. Les vamos a poner en la semana cuáles son los siguientes temas, como para que pues puedan ver realmente si tienen algunas preguntas, que creo que está interesante como empezar a decir cuáles pueden ser los siguientes temas. Y si tienen alguna pregunta o algún tema en específico que quisieran que pudiéramos pues platicar, justo ese es el punto. Digo, este fue nuestro primer tema y la intención de esto no es como guiarlos hacia algún punto en específico, sino que pudiéramos como cuestionarnos de un tema, revisar hacia dónde lo estamos tomando y que al final de cuentas tengamos como un poquito más de claridad de las ideas que pudimos rebotar acá, ¿no? O de las ideas que en algún punto, ojalá muy pronto, podamos rebotar también con ustedes, pues. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.